¿Alguna vez te has sentido completamente derrotado, sin esperanza y sin fuerzas para seguir adelante? Y si te dijera que cada crisis que enfrentas puede convertirse en el escenario perfecto para que Dios manifieste su poder transformador en tu vida, revelándote un secreto que muy pocos conocen, el poder divino de convertir toda derrota en victoria. En los momentos más oscuros, cuando todo parece perdido, es precisamente cuando Dios manifiesta su grandeza. No son simples coincidencias, son manifestaciones divinas donde el Todopoderoso convierte las crisis en testimonios de victoria. Cuando nos humillamos ante Dios en medio de la adversidad, Él usa esos momentos para refinarnos, enseñarnos y bendecirnos, convirtiéndolos en poderosos instrumentos de transformación. La verdadera victoria no viene por nuestras fuerzas, sino por la intervención divina. Todo el que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. Dios nos asegura: no temas, pues estoy contigo. No tengas miedo, pues soy tu Dios. Yo te fortaleceré y te ayudaré. Recuerda, en el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Esta promesa nos garantiza que ninguna crisis es definitiva cuando Dios está de nuestro lado. En estos momentos, mientras escuchas estas palabras, Dios está preparando algo extraordinario para tu vida. Por favor, antes de continuar con este poderoso mensaje, demuestra tu compromiso comentando "Paz en Cristo" y dale me gusta para que más almas necesitadas puedan recibir esta palabra de victoria. Felicitaciones por dar este paso de fe. Prepárate porque en los próximos minutos descubrirás cómo Dios puede transformar tu crisis actual en el mayor testimonio de victoria de tu vida. Imagina por un momento el Valle de los Huesos Secos, que vio el profeta Ezequiel, un lugar desolado, sin vida, donde todo parecía perdido. Así como tú quizás te sientes hoy, en medio de una crisis que parece no tener solución. Pero ¿sabes qué sucedió en ese valle? Dios le ordenó a Ezequiel que profetizara sobre esos huesos secos y ante sus propios ojos ocurrió algo extraordinario. Los huesos comenzaron a juntarse, se cubrieron de tendones, luego de carne, y finalmente el soplo de Dios les dio vida. Esta poderosa visión nos enseña que no importa cuán muerta parezca tu situación, cuán seca esté tu esperanza, o cuán imposible parezca tu crisis, el poder de Dios puede restaurar, renovar y resucitar aquello que parece perdido. Cuando Ezequiel obedeció y profetizó, no veía ninguna señal de que algo pudiera cambiar, pero confió en la palabra de Dios. Y tú, amado hermano, amada hermana, ¿estás dispuesto a creer que Dios puede hacer lo mismo en tu vida? Tu crisis actual es como ese valle de huesos secos. Quizás los médicos te han dado un diagnóstico devastador, tal vez las deudas te ahogan o posiblemente tu matrimonio está al borde del abismo. Pero así como Dios le mostró a Ezequiel que podía dar vida a lo muerto, hoy te muestra que puede transformar tu situación. No son los huesos los que importan, es el poder de su palabra la que trae la transformación. Observa cómo Dios no solo restauró los huesos, sino que creó un ejército poderoso. Tu crisis no es tu final, es el escenario que Dios usará para mostrar su gloria. Así como esos huesos secos se convirtieron en un ejército, tu situación se convertirá en un testimonio que inspirará a otros a creer en el poder transformador de Dios. ¿Te atreves a creer? ¿Estás dispuesto a ver más allá de los huesos secos de tu situación y contemplar el milagro que Dios está a punto de realizar? Porque así como en aquel valle, Dios está esperando que profetices vida sobre tu situación, que declares su palabra sobre tu crisis, que te atrevas a creer en lo imposible. Detente un momento y contempla la vida de Job, un hombre que lo tenía todo.
riquezas, familia, salud, respeto. En un instante, todo se desvaneció. Su historia nos confronta con una verdad poderosa. Las crisis no discriminan, pueden golpear a cualquiera, incluso a los más fieles siervos de Dios. Pero hay algo extraordinario en la historia de Job que quiero revelarte hoy. En medio de su dolor más profundo, cuando sus amigos lo acusaban y su propia esposa le sugería maldecir a Dios y morir, Job mantuvo una declaración que cambiaría su destino para siempre. Yo sé que mi Redentor vive. Esta no fue una simple frase de consuelo, fue una declaración de guerra espiritual contra toda adversidad. ¿Sabes por qué la historia de Job es tan significativa para tu situación actual? Porque nos muestra que Dios permite ciertas crisis no para destruirnos, sino para llevarnos a un nivel superior de bendición y entendimiento espiritual. Job perdió todo, sí, pero su crisis se convirtió en la plataforma para un milagro doble. Dios no solo le restauró todo lo perdido, sino que le dio el doble de lo que tenía antes. Mientras atravesaba su valle de sombra, Job no podía ver el plan maestro de Dios. Al igual que tú ahora, quizás no puedas ver cómo tu situación podría mejorar, pero Job nos enseña que la crisis no es el final de la historia, es el preludio de una transformación divina. Cuando todo parecía perdido, cuando sus lágrimas nublaban su visión del futuro, Dios estaba trabajando en silencio, preparando una restauración que superaría toda expectativa. Tu crisis actual, esa que te quita el sueño y te llena de angustia, es el escenario perfecto para que Dios manifieste su poder transformador. Al igual que Job, estás siendo preparado para una bendición doble, para un testimonio que impactará generaciones. La pregunta es, ¿mantendrás tu integridad y fe como lo hizo Job, aun cuando no puedas ver la luz al final del túnel? Imagina estar atrapado entre el ejército más poderoso del mundo y un mar imposible de cruzar. Ese fue el momento crítico que vivió el pueblo de Israel. El pánico se apoderó de ellos. Los gritos de terror se mezclaban con el sonido de los carros egipcios acercándose. Para ellos era el fin, pero lo que parecía ser su tumba se convirtió en el escenario de uno de los milagros más extraordinarios de la historia. ¿Te sientes así hoy, atrapado entre problemas que parecen imposibles de resolver? Quizás tus deudas son el ejército que te persigue y tus limitaciones son ese mar que parece imposible de cruzar. O tal vez una enfermedad te acorrala mientras las circunstancias adversas te ahogan. Pero quiero que entiendas algo poderoso. Tu mar rojo es la antesala de tu mayor milagro. Observa cómo Dios actuó. No eliminó el mar, lo dividió, no destruyó a los egipcios inmediatamente. Esperó el momento preciso. ¿Por qué? Porque Dios no solo quería liberar a su pueblo, quería que vieran su gloria manifestada de una manera que nunca olvidarían. Tu crisis actual no es diferente. Dios no siempre elimina el problema instantáneamente. A veces nos hace caminar a través de él, mostrándonos su poder en cada paso. Lo más impresionante es que el mismo mar que amenazaba con destruirlos se convirtió en el instrumento de su liberación. Las mismas aguas que parecían ser su perdición se transformaron en murallas de protección. Y aquí está la revelación. Para tu vida, eso que hoy parece ser tu mayor problema, Dios lo convertirá en tu testimonio más poderoso. Moisés solo tenía una vara, pero en las manos de Dios, esa simple vara se convirtió en un instrumento de milagros. Tú también tienes algo en tus manos que parece insignificante frente a tu crisis, pero cuando lo entregas a Dios, Él lo puede usar para realizar lo imposible. No minimices lo que tienes.
porque Dios se especializa en usar lo poco para hacerlo extraordinario. En este momento quiero llevarte al foso de los leones, donde Daniel enfrentó lo que parecía ser una muerte segura. Pero más allá de los leones hambrientos, esta historia nos revela un principio divino que cambiará tu perspectiva sobre las crisis. Daniel no llegó al foso por ser infiel, sino por ser inquebrantablemente fiel. Su crisis nació de su compromiso con Dios, y eso es algo que debes entender hoy. Muchas veces pensamos que las crisis son señal de que algo está mal en nuestra vida espiritual, pero la verdad es que algunas crisis llegan precisamente porque estamos en el centro de la voluntad de Dios. Daniel podría haber evitado el foso simplemente dejando de orar por 30 días, pero eligió la fidelidad sobre la comodidad. Tu crisis actual puede ser el resultado de mantenerte firme en tus convicciones, de no ceder ante la presión de comprometer tu fe. Lo más extraordinario de esta historia no es que Dios cerró las bocas de los leones, sino que permitió que Daniel pasara la noche con ellos. A veces esperamos que Dios nos libre de la crisis instantáneamente, pero Él permite que pasemos tiempo en el foso, porque sabe que allí, en la oscuridad, rodeados de peligros, es donde nuestra fe se fortalece y nuestro testimonio se hace más poderoso. Observa cómo la crisis de Daniel no solo resultó en su victoria personal, sino que llevó al rey Darío a reconocer el poder del Dios verdadero. Tu crisis actual no es solo sobre ti, es una plataforma que Dios usará para que otros vean su poder. Cuando salgas de tu foso, cuando tu situación se transforme, muchos reconocerán que solo el poder de Dios pudo hacer semejante milagro. Daniel salió del foso sin un rasguño, pero no salió igual. Salió con una experiencia personal del poder de Dios que ningún decreto real podría darle. Tu crisis actual es tu oportunidad de experimentar a Dios de una manera que ninguna situación cómoda podría ofrecerte. Los leones que hoy te rodean serán los testigos silenciosos de tu victoria mañana. Hoy quiero hablarte de una mujer que estaba preparando su última comida, una viuda que había llegado al final de sus recursos, enfrentando no solo su muerte, sino también la de su hijo. En medio de una sequía devastadora, solo le quedaba un puñado de harina y un poco de aceite. ¿Te suena familiar? Quizás tú también estás mirando tus últimos recursos, calculando cuánto tiempo más podrás resistir. Pero justo en ese momento crítico, cuando todo parecía perdido, llegó el profeta Elías con una petición que parecía ilógica. Hazme primero a mí una pequeña torta. Imagina el conflicto en el corazón de esta mujer. Lo poco que tenía apenas alcanzaba para una última comida con su hijo, y ahora este profeta le pedía que lo diera primero. Esta es la parte de tu crisis, donde Dios te pide que confíes en Él de una manera que desafía toda lógica humana. Lo extraordinario de esta historia es que la crisis de la viuda no se resolvió con la llegada de grandes provisiones. No. El milagro sucedió en lo poco que tenía. Dios no llenó su casa de harina y aceite. Hizo que lo poco que tenía nunca se acabara. A veces esperamos que Dios resuelva nuestras crisis con grandes manifestaciones, cuando en realidad Él quiere multiplicar lo poco que tenemos de una manera sobrenatural. La lección más profunda aquí es que la viuda tuvo que dar primero para recibir su milagro. Tuvo que actuar en fe cuando todo su ser le gritaba que se aferrara a lo poco que le quedaba. Tu crisis actual puede estar pidiéndote que sueltes algo, que confíes en Dios de una manera que parece arriesgada. Pero recuerda, lo que das a Dios nunca es un gasto, es una inversión en tu milagro. Y observa esto, la vasija de harina no se vació y la botella de aceite no se agotó durante toda la sequía. Dios no solo resolvió su crisis inmediata, sino
que la sostuvo durante todo el tiempo de escasez. Tu crisis actual no solo recibirá una solución momentánea, Dios está preparando una provisión continua que te sostendrá más allá de la tormenta actual. Permíteme llevarte a una celebración que estaba a punto de convertirse en una vergüenza pública. En las bodas de Caná, el vino se había agotado, y en aquella cultura, esto no era un simple inconveniente, era una crisis que podría marcar a la familia con vergüenza por generaciones. Pero fue precisamente en este momento de crisis donde Jesús realizó su primer milagro público. Lo fascinante de esta historia es que Jesús no creó el vino de la nada. Pidió que llenaran las tinajas con agua común y corriente. No es así como nos sentimos en nuestras crisis. Todo lo que tenemos parece tan común, tan insuficiente, tan ordinario como el agua frente a la necesidad de vino. Pero es exactamente allí, en medio de lo ordinario, donde Dios realiza lo extraordinario. Observa que las tinajas que Jesús usó eran las que se utilizaban para la purificación de los judíos. Eran recipientes religiosos, ordinarios, que habían estado allí todo el tiempo. A veces buscamos soluciones extraordinarias cuando Dios quiere usar lo que ya está en nuestras manos, lo que siempre ha estado allí, pero no hemos visto su potencial. Tu crisis actual tiene elementos que parecen ordinarios, pero en las manos de Jesús se convertirán en tu milagro. María, la madre de Jesús, dijo algo crucial a los sirvientes: hagan todo lo que Él les diga. No entendían cómo el agua se convertiría en vino, pero obedecieron. Tu crisis actual requiere la misma obediencia simple pero radical. Quizás Dios te está pidiendo hacer algo que parece ilógico, algo que no entiendes completamente. La obediencia en medio de la confusión es el catalizador de tu milagro. Y no fue cualquier vino el que Jesús produjo. Fue el mejor vino de la fiesta. Esto nos revela algo poderoso sobre cómo Dios transforma nuestras crisis. No solo resuelve el problema, sino que nos da algo mejor de lo que teníamos antes. Tu crisis actual no es el final de tu historia. Es el preludio de algo superior que Dios tiene preparado para ti. Quiero llevarte ahora a una de las historias más impactantes de transformación. La vida de José, vendido como esclavo por sus propios hermanos, falsamente acusado y olvidado en una prisión. Si alguien conocía de crisis, era él. Pero lo extraordinario de su historia no fue solo cómo Dios lo liberó, sino cómo cada crisis lo fue preparando para su destino. Cuando José fue arrojado al pozo por sus hermanos, parecía el fin de sus sueños. Cuando fue vendido como esclavo, parecía que su libertad se había esfumado para siempre. Cuando fue injustamente encarcelado, parecía que la oscuridad había ganado. Pero cada una de estas crisis era un escalón hacia su propósito divino. ¿Te has preguntado si tus crisis actuales son en realidad escalones disfrazados? Lo más impresionante de José es que mantuvo su integridad en cada crisis. Como esclavo en la casa de Potifar, prosperó. En la cárcel ganó favor. Esto nos enseña algo crucial. Tu actitud en la crisis determina tu altura en la victoria. José no permitió que la amargura contaminara su corazón. No dejó que el resentimiento nublara su visión. Mantuvo su excelencia incluso cuando nadie lo veía, porque sabía que Dios sí lo veía. Observa cómo Dios usó cada crisis para posicionar a José. La casa de Potifar le enseñó administración, la cárcel le enseñó liderazgo, y cada experiencia lo preparó para ser el segundo al mando en Egipto. Tus crisis actuales no son castigos, son aulas donde Dios te está preparando para tu próximo nivel. Las habilidades que estás desarrollando en esta temporada difícil serán cruciales para tu destino. Y aquí está la revelación más poderosa.
Cuando José finalmente se encontró con sus hermanos, declaró: «Ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo convirtió en bien». Tu crisis actual puede haber sido causada por otros, por circunstancias injustas, pero Dios tiene el poder de convertir cada ataque en un avance, cada retroceso en un impulso hacia adelante. No es coincidencia que estés escuchando esto hoy. Dios está transformando tu historia de crisis en una historia de victoria sobrenatural. Permíteme llevarte al estanque de Betesda, donde un hombre llevaba 38 años paralizado, 38 años esperando un milagro, viendo a otros ser sanados, quedándose siempre al borde de su liberación. Quizás tú también llevas años en tu crisis, viendo cómo otros reciben sus milagros mientras tú sigues esperando. Este hombre tenía una excusa que parecía válida. «Señor, no tengo quien me meta en el estanque». Siempre había una razón por la que su milagro no llegaba. ¿Te suena familiar? A veces nos aferramos a explicaciones de por qué nuestra situación no puede cambiar. Falta de recursos, falta de apoyo, falta de oportunidades. Pero Jesús llegó para demostrar que cuando Él interviene, no necesitamos las soluciones convencionales. Lo más impactante es que Jesús le hizo una pregunta aparentemente obvia. ¿Quieres ser sano? ¿Por qué preguntarle esto a alguien que llevaba 38 años enfermo? Porque Jesús sabía que a veces nos acostumbramos tanto a nuestra crisis que desarrollamos una identidad alrededor de ella. Nos volvemos expertos en explicar por qué no podemos salir adelante, por qué nuestra situación es diferente, por qué nuestro caso es especial. Observa que Jesús no le dio lo que esperaba. El hombre esperaba ayuda para entrar al estanque, pero Jesús le dio una orden: levántate, toma tu lecho y anda. A veces esperamos que Dios resuelva nuestra crisis de una manera específica, pero Él tiene un plan diferente y superior. Tu liberación puede venir de una forma que nunca imaginaste, a través de un camino que nunca consideraste. Y aquí está la parte más poderosa. El hombre tuvo que actuar en fe. Tenía que intentar levantarse después de 38 años de no poder hacerlo. Tu crisis actual puede requerir que des un paso de fe que parece imposible, que te atrevas a hacer algo que nunca has hecho antes. El milagro no llegó mientras esperaba junto al estanque. Llegó cuando se atrevió a obedecer una palabra que desafiaba toda su experiencia previa. Detente un momento y contempla la escena. Un gigante que aterrorizaba a todo un ejército, guerreros experimentados paralizados por el miedo, y un joven pastor que se atrevió a ver la crisis de manera diferente. David no vio a Goliat como un gigante invencible, sino como un enemigo que se atrevía a desafiar al Dios viviente. Lo que extraordinario de esta historia es que cuando todos veían el problema, David veía una oportunidad para que Dios mostrara su poder. Mientras otros decían: «Es demasiado grande para vencerlo», David declaraba: «Es demasiado grande para fallar». Esta es la perspectiva que necesitas para tu crisis actual. No es el tamaño de tu problema lo que importa, sino el tamaño de tu Dios. Observa cómo David rechazó la armadura de Saúl. El mundo siempre intentará darte sus soluciones, sus métodos, su armadura para enfrentar tus crisis. Pero Dios quiere que uses las armas que Él te ha dado, esas experiencias que has acumulado en el secreto, esas victorias que nadie vio cuando enfrentabas leones y osos en el desierto. Tu crisis actual requiere una estrategia divina, no soluciones humanas. Lo más impactante es que David corrió hacia su gigante, no retrocedió, no dudó, no esperó. Hay un momento en que debemos dejar de dar vueltas alrededor de nuestra crisis y enfrentarla con fe audaz. Con una honda y 5 piedras lisas, David cambió la historia de Israel. ¿Qué tienes tú en tus manos que, ungido por Dios, puede convertirse en el instrumento de tu victoria? Y aquí está la revelación más poderosa.
La victoria de David no fue solo para él, liberó a todo un pueblo del temor y la opresión. Tu victoria actual no es solo para ti. Cuando venzas esta crisis, cuando tu Goliat caiga, otros encontrarán el valor para enfrentar sus propios gigantes. Tu testimonio se convertirá en la semilla de fe que otros necesitan para sus batallas. Amado hermano, amada hermana que has llegado hasta aquí, permíteme felicitarte porque has demostrado que eres parte de ese remanente fiel que busca más de Dios, que no se conforma con mensajes superficiales. Tu presencia hasta el final de este video no es casualidad, es una señal divina de que estás listo para ver tu crisis transformada en victoria. Has descubierto hoy que cada crisis en la Biblia se convirtió en una plataforma para que Dios manifestara su gloria. El valle de huesos secos se transformó en un ejército poderoso. Job recibió el doble de lo que perdió. El mar rojo se abrió para crear un camino de liberación. Daniel salió ileso del foso de los leones. La viuda de Sarepta vio multiplicarse su escasez. El agua se convirtió en el mejor vino. José pasó de la prisión al palacio. El paralítico se levantó después de 38 años y David venció al gigante que aterrorizaba a todo un ejército. Y ahora es tu turno. Tu crisis actual no es tu final, es el escenario perfecto para tu próximo milagro. Por eso, te invito a que demuestres tu compromiso con esta verdad comentando: mi crisis se convierte en victoria porque Dios está conmigo. Esta declaración no es solo un comentario, es tu decreto de fe, tu línea en la arena que marca el antes y el después en tu situación. Si este mensaje ha tocado tu corazón, no puedes guardártelo. Compártelo con aquellos que están atravesando sus propias crisis. Al darle me gusta y compartir este video, te conviertes en un instrumento de Dios para llevar esperanza a otros. Te das cuenta del poder que tienes en tus manos. Con un simple clic puedes hacer que este mensaje de transformación llegue a alguien que está al borde de rendirse. Si aún no estás suscrito a este canal, hoy es el día para tomar esa decisión. Cada video es una semilla de fe, una palabra de poder que Dios usa para transformar vidas. No es coincidencia que hayas encontrado este canal, es parte del plan divino para tu vida. Antes de que te vayas, quédate unos momentos más. Cierra tus ojos y permite que la paz de Dios inunde tu ser mientras la música continúa. Este es tu momento de intimidad con el Señor, tu oportunidad de entregarle esa crisis que te ha estado robando la paz. Deja que sus promesas se arraiguen en tu corazón. Recuerda, no estás solo en esta batalla. Dios está contigo. Este canal está contigo. Y una comunidad de creyentes está orando por tu victoria. Tu crisis se está transformando en este preciso momento, porque el mismo Dios que obró todos los milagros que hemos visto hoy, está obrando en tu situación. Nos vemos en el próximo video, donde seguiremos descubriendo más verdades poderosas que transformarán tu vida. La paz del Señor sea contigo.